Edwin. El nieve. Edwin Nieves, sí. Que estaba que si va el programa está que ahora. Nosotros anunciamos. Yo te doy el micrófono gente. Ya, presente. Tengo que ajustar esto aquí para que... Sí. Esto tiene como 20 ahí. Mira que está así. A ver si sube ahora. Se bajó. Ok. Y a esta hora presentamos su programa Nueva Esperanza con el doctor Raúl López Berqué, programa de edificación espiritual. Recuerde, puede llamarnos al teléfono 787-830-9801 y ante ustedes su anfitrión, el doctor López Berqué. Sí, pues... Sí, un gusto otra vez estar con ustedes. No habíamos podido estar al aire por los problemas con la electricidad. Sabemos que todavía estamos un poquito saliendo de la crisis de María, pero sabemos, ¿verdad?, que todas las pruebas de Dios tienen un propósito y ¿verdad? Esta prueba que tenemos a través de María es un nuevo comienzo para Puerto Rico y por eso llamé este programa, ¿verdad?, Una Nueva Esperanza, porque este comienzo nos da una oportunidad de hacer un nuevo Puerto Rico, un Puerto Rico fundado en los principios bíblicos, y parte de eso es saber lo que viene en el futuro, ¿verdad? Y por eso queremos estar en los próximos semanas y meses, ¿verdad?, haciendo un estudio del libro del Apocalipsis. Quiero dar los números, es 787-830-9801, 787-830-9801. Nuestros auspiciadores son la Iglesia Bíblica Cristiana de Aguadilla, que es la iglesia donde yo pastoreo. Estamos en la 110, kilómetro 23.4, al lado de Sisi Electric Store. La 110 es la carretera que va hacia Borinquen, desde la número 2, estamos bien cerquita de la número 2. Está el aeropuerto antes, Borinquen. También auspicia mi oficina médica, yo soy oftalmólogo, y en la misma 110, la número 2, antes de Cable TV, está mi oficina. Aquí a las órdenes tomamos la mayoría de los planes médicos. Y también tenemos como auspiciadores el segundo website más grande de clasificado en Puerto Rico, que se llama Clasificado Electrónico. Y es una invitación que vayan y miren lo que hay en ese website. Así que hoy vamos a comenzar el libro de Apocalipsis. ¿Quiere usted una bendición especial de Dios? Pues esta noche vamos a hablar de un libro que, si usted está dispuesto a leer, estudiar, entender y obedecer este libro, usted va a recibir una gran bendición de Dios. Yo quería comenzar leyendo el primer capítulo. Perdí algo aquí, perdón. No, está bien, está ahí. Y entonces quiero leer el capítulo. Entonces vamos a ir versículo por versículo para entonces tratar de entender lo que tenemos aquí. No sé si vayamos a poder cubrir el capítulo entero, porque este capítulo uno lo mira por encimita y parece que no hay mucho aquí, pero está lleno de revelación. Comienza la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahí está la bendición, ¿verdad?, de la cual estábamos hablando. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él.
sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Lo vamos a dejar ahí porque la semana que viene vamos a hablar de la visión del Hijo del Hombre, de cómo es que se ve Jesucristo hoy en día. Pero la introducción tiene mucha información y vamos a estar un tiempito comenzando con el versículo 1. Quiero dar otra vez los números, 787-830-9801, si tienen cualquier pregunta acerca del libro de Apocalipsis, sobre lo que estamos cubriendo. Estoy esperando que alguien llame y nos diga qué piensa que es el significado del 666. O cualquier otra pregunta acerca de teología o cualquier otro tema, tomamos un tiempito para abordar ese tema. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? El primer versículo dice la revelación de Jesucristo. Aquí con la primera palabra ya hay que hacer una pausa y empezar a discutir. ¿Qué es una revelación? ¿Qué es esa palabra? La palabra que se usa aquí es la palabra Apocalipsis, por eso es que este libro se llama Apocalipsis. ¿Pero qué quiere decir Apocalipsis? Muchas veces cuando pensamos de un apocalipsis, estamos pensando, ¿verdad?, de estas películas apocalípticas o lo que llaman literatura apocalíptica, que es, ¿verdad?, hablando de grandes desastres que terminan con una civilización, que terminan con un pueblo. Y eso lo han asociado porque mucha de esta literatura apocalíptica de los tiempos pasados, incluyendo el libro de Apocalipsis, tienen que ver con ese tipo de eventos. Pero la palabra apocalipsis en sí no quiere decir desastre, ¿verdad?, o cataclismo. La palabra apocalipsis quiere decir quitar un velo o desencubrir, quitar una cubierta. Apo quiere decir quitar y calupsis quiere decir algo que cubre. Así que hay algo que estaba cubierto y escondido que ahora está siendo revelado. La pregunta es, ¿qué es lo que está siendo revelado o que está siendo desencubierto? Y vemos que, ¿verdad?, esto no es, porque ya entonces esto nos cambia un poquito el énfasis o el tema del libro, ¿verdad? Este libro no es necesariamente un libro que habla acerca de grandes desastres. Este es un libro que está revelando una cosa y vamos a ver qué es lo que está revelando. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Así que vemos que la revelación es de Jesucristo. Esto aquí ya puede tener varios significados. Y creo que cada uno de los significados está correcto. ¿Sí? Yo estoy perdiendo perdona, que estamos teniendo un poquito de... Así que lo primero que vemos es que hay tres maneras que podemos ver esto de la revelación de Jesucristo. Sí. Estamos en el aire. Permiso, estamos en el aire, pero es que yo no me oigo. Okay. Y va y viene el sonido. No sé si en el aire está... No. El aire está saliendo. Disculpen los inconvenientes, pero estamos aquí, pequeño fallo técnico. Ok, así que volvemos otra vez. El libro es una revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que vamos a ver es que el tema de la revelación es Jesucristo. Este es el que está siendo revelado. ¿Y por qué es que Jesucristo tiene que ser revelado? Bueno, en estos momentos Jesucristo está en cierta manera está escondido en el cielo. Cuando Jesucristo subió al cielo, pues la nube lo tapó. Y básicamente Él está siendo escondido de nosotros. La Biblia entera revela a Jesucristo, pero este libro en una forma especial y particular también revela a Jesucristo y nos dice cómo es Jesucristo ahora mismo en el cielo. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver, ¿verdad?, esa imagen de Dios, de Jesucristo, porque Jesucristo ya no es el niñito Jesús, ¿verdad?, que vemos en muchos dibujos, ¿verdad?, en algunas imágenes. Voy a hacer una historia acerca de eso, ¿verdad?, la próxima vez. Y este libro nos dice cómo es Jesucristo ahora.
En segundo lugar, podemos decir que el tema del libro es la revelación de Jesucristo. Esto es diferente a lo que acabo de decir, porque ahí estoy diciendo que el tema de la revelación es Jesucristo. Ahora estoy diciendo que el tema del libro es la revelación de Jesucristo. ¿Ven la diferencia? El propósito no es solamente revelar ahora a nosotros cómo es Jesucristo en el presente, sino que va a describirnos a nosotros cómo es que Jesucristo se va a revelar al mundo cuando Él venga por segunda vez. Esa revelación de por sí nos da información acerca de cómo es Jesucristo, ¿verdad? Pero es como Jesucristo no ahora, sino cuando venga, pero también, si es así cuando viene, también nos está diciendo algo de cómo Él es ahora. En tercer lugar, es la revelación de Jesucristo, porque Jesucristo es el autor de la revelación. Jesucristo nos está revelando a nosotros cosas que están escondidas y que Él quiere que sepamos, ¿verdad? Así que en tres formas podemos decir que esto es la revelación de Jesucristo. Podemos decir que es la revelación de Jesucristo porque Él es el tema de la revelación. Podemos decir que es la revelación de Jesucristo porque el tema del libro es la segunda venida de Jesucristo cuando Él se revela al mundo. Y podemos decir que es la revelación de Jesucristo porque Jesucristo está revelando cosas escondidas que Él quiere que nosotros sepamos. Ahora aquí vemos que el autor final, aunque Jesucristo, acabamos de decir, es el autor del libro de Apocalipsis, el autor final es Dios. Dice que Dios le dio esta revelación a Jesucristo. Pero vimos que la revelación es Jesucristo, así que Dios le está dando a Jesucristo que Él se revela. Así que estos tres aspectos de la revelación viene de Dios. La cosa es que Dios se revela a través de su Hijo. Dios, el Hijo, es el aspecto visible o manifiesto de Dios. Y esto es algo que es bien importante, ¿verdad? Porque hay mucha confusión. Nosotros tendemos a enfatizar tanto la unidad de Dios que no, ¿verdad? No aceptamos que Dios tiene, ¿verdad? Tres personas, o a veces la separamos todos tanto, ¿verdad? Que entonces empezamos a creer en varios dioses, ¿verdad? Como hacen algunas sectas, como los testigos de Jehová. La Biblia dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la cosa es que nosotros a veces pensamos, nadie puede ver a Dios porque si viéramos a Dios moriríamos. Porque nosotros, ¿verdad?, somos pecadores y es como, ¿verdad? Moisés trató de ver a Dios y lo que vio fue el reflejo de Dios. No, eso no es cierto. Moisés no vio a Dios ni vio el reflejo de Dios, él vio a Jehová. Y Jehová no es lo mismo que Dios. Jehová es el Hijo, Dios es el Padre. Los dos son miembros de la deidad, ¿verdad? Así que son tres en uno. El uno es la deidad. El versículo que dice: para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. ¿Verdad? Eso dice Pablo, se olvida la cosa es que Dios es, por su naturaleza, es completamente inaccesible e invisible. Cuando Dios el Padre se comunica con nosotros, toda esa comunicación viene a través del Hijo. Por eso fue que Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. De la misma forma, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando con una persona, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando con una persona, hay dos almas que se están comunicando. El alma mía está comunicándose con el alma de otra persona. Pero ¿qué pasa? En sí es mi boca que está comunicándose con su oído y su boca que está comunicándose con mi oído. Pero yo no soy mi boca ni mi oído, ni él tampoco es su boca ni su oído. Nosotros nos comunicamos a través de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y Dios el Padre se comunica a través de su Hijo, ¿verdad? Pablo dijo: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso habla de todos los atributos, toda la manifestación, todos los atributos y la gloria de Dios. Todo eso que se comunica es a través de Jesucristo. Juan también en el 1:1 dijo:
En principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El logos es la idea de comunicación, información, revelación, manifestación. Todo lo que conocemos a través de Dios viene a través del logos, que es Jesucristo, ¿verdad? Así que Dios el Padre se revela a través del Hijo. Podemos pensar, para ustedes que saben un poquito de ciencia, saben que, ¿verdad?, toda la materia está compuesta de protones, neutrones y electrones. Electrones es lo que compone la electricidad. Los electrones son puntos que están flotando en el espacio y de verdad no tienen absolutamente, lo llaman una partícula, pero no tienen absolutamente ninguna dimensión ¿verdad? Simplemente es un punto. Pero ¿cómo un punto puede relacionarse con otro punto? Porque la cosa es que los electrones tienen campos eléctricos, ¿verdad? Que es parecido, usted coge dos imanes, ¿verdad? Y los separa, los pone los mismos polos juntos y usted va a notar que ese imán se está ¿cómo se llama?, repeliendo. No tienen que estar juntos. ¿Por qué lo está separando? Pues es el campo magnético, pues el electrón tiene un campo eléctrico. Y toda la interacción de un electrón con el resto de la materia tiene que ver con ¿cómo se llama? Tiene que ver con el campo eléctrico y también con el campo magnético. ¿Okay? Alguien llamó y hacía una pregunta: si Dios y Jesucristo es el mismo. Bueno, la pregunta ahí que tenemos es: ¿qué quiere decir el mismo? ¿Verdad? Y la cosa es que obviamente Dios y Jesucristo no es exactamente el mismo, porque Jesucristo le oró a Dios el Padre, ¿verdad? Así que la pregunta es: ¿en qué forma Dios y Jesucristo son lo mismo? ¿En qué forma son distintos? ¿Verdad? Entonces nosotros, a través de los siglos, ¿verdad?, y los milenios, pues la Iglesia cristiana en general ha dicho que hay una forma en que Dios y Jesucristo, o podemos decir en el Antiguo Testamento Elohim y Jehová, porque Jesucristo es, le voy a decir una cosa, busquen en la Biblia, Jesucristo es el mismo Jehová. ¿Okay? Así que Jehová y Jesucristo es exactamente lo mismo. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de que dice que Jesucristo es el Señor, esa palabra es Jehová. Así que Jesucristo es Jehová en todos los sentidos. En el Antiguo Testamento dice que Jehová vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Jesucristo ascendió del monte de los olivos, y los ángeles dijeron que Él volvería en esa misma forma en que lo vieron subir. Así que Jesucristo vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. En el Antiguo Testamento dice que Jehová vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Jesús es Jehová. En Filipenses 2 dice que a Él se le dará el nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El nombre que sobre todo nombre es el nombre de Jehová. Los judíos no lo mencionaban, por eso Pablo lo pone de esa forma, pero en vez de ellos sustituían Señor. Así que cuando dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, lo que está diciendo es que todo el mundo confiese que Jesucristo es Jehová, para la gloria de Dios el Padre. ¿Quién es Dios? El Padre. Jesucristo es Jehová, el Padre es Dios, Elohim. Y eso es lo que dice Pablo. Ahora, ambos son miembros de un solo ser que se llama la deidad, lo que nosotros llamamos la Trinidad. Pero si nosotros usamos terminología bíblica, entonces es más fácil entender, porque nosotros decimos: el Padre es Dios y Jesucristo es Dios. Pero eso en sí no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el Padre es Dios y Jesucristo es Jehová. Ambos son miembros forman la deidad con el Espíritu Santo. Y son tres personas, un solo ser. Pero si usamos terminología bíblica, entonces es mucho menos confuso. Estamos diciendo lo mismo, pero usando una terminología que es en sí lo que dice la Biblia. Busquen en la Biblia, la próxima les voy a traer ese versículo donde Pablo dice que para nosotros hay un solo Dios, el Padre. ¿Quién es Dios? El Padre. Y un solo Señor, Jesucristo.
y dice, un solo Dios el Padre, de quien son todas las cosas, y un solo Señor Jesucristo, a través del cual son todas las cosas. Es la relación que hay entre Dios y el Padre. Otra vez, como el electrón con el campo magnético, o como mi alma y mi cuerpo, ¿verdad? Mi alma se comunica a través de mi cuerpo. ¿Quién es Raúl López? Bueno, mi cuerpo es Raúl López y mi alma es Raúl López. Los dos son Raúl López. Y lo mismo con Jesucristo, ¿verdad? Así que en un sentido Jesús es Dios, porque ambos componen la deidad, ¿verdad? Pero en otro sentido son personas distintas, y eso es un gran misterio, y hay muchos misterios parecidos en la Biblia, ¿verdad? Hay muchos misterios parecidos o podemos decir paradojas, más bien que un misterio. Hay muchas paradojas como esa también en la naturaleza, pero lo que tenemos que ver es que Dios, toda la revelación de Dios, cuando Dios se está revelando, es Jesucristo, lo está haciendo a través de Jesucristo, es a través. Todas las cosas son de Dios y todas las cosas son a través de Jesucristo. Así que todo lo que Dios dice sale del Padre y pasa a través del Hijo. ¿Okay? Porque el Hijo es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo aquí, que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios se está revelando a través de Jesucristo. Jesucristo es la revelación de Dios, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Es un poquito paradójico. Si alguien tiene la pregunta, pueden llamar 787-830-9801, 787-830-9801. Pero vemos, ¿verdad? En el primer versículo aquí toda la doctrina que hemos estado viendo, y todavía estamos tan siquiera comenzando, ya no solamente vamos por una cuarta parte de este versículo. Ahora, fíjense para quién es esta revelación. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que esta revelación es para su sierva, ¿verdad? Los traductores de la Biblia trataron de que la Biblia fuera un poquito más, en inglés, palatable, más fácil de comérnosla, ¿verdad? Que suenen bonitas las cosas. Pero la palabra aquí no es siervo, la palabra en sí es esclavo, ¿verdad? Si usted es esclavo de Dios, ¿verdad? En todos los sentidos, si usted es la propiedad de Dios, como un mueble puede ser su propiedad, si usted le pertenece a Dios, entonces esto es para usted. Si usted es solamente empleado de Dios y poncha a las 5 y se va a su casa, pues váyase para su casa, olvídese de este libro, porque esto no es para usted y usted nunca va a entender lo que hay aquí. Para entender este libro tenemos que ser esclavo de Dios, esclavo de Jesucristo, y tenemos que ser su propiedad. Tenemos que aceptar que Dios puede hacer lo que Él quiera con nosotros y que nosotros, nuestra deber es obedecerlo. Pero ahora Jesucristo nos ama tanto que aunque somos sus esclavos, pues Él también somos sus amigos y somos sus hermanos, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Pero eso no quita que también somos esclavos de Jesucristo, ¿verdad? Como dice ahí, somos esclavos de Jesucristo y esclavos de Dios también. Ahora vamos a ir a la próxima frase, y esto ha sido una frase un poco controversial, porque ¿qué dice? Para manifestar a sus siervos, a sus esclavos, las cosas que deben suceder pronto. ¿Para cuándo se escribió el libro de Apocalipsis? Hace casi 2000 años, ¿verdad? Ya estamos acercándonos a 2000 años. ¿Qué pasó con el pronto ahí? ¿Verdad? Es más, mucha gente piensa que esa frase es una de las evidencias más fuertes de que la Biblia no es cierta y que la Biblia no puede ser la palabra de Dios, ¿verdad? Porque aquí está diciendo que las cosas de este libro deben pasar prontamente, ¿verdad? Y mucha gente pues da la impresión de que los primeros cristianos tenían la impresión que venía de mano de los apóstoles, que Jesucristo iba a volver pronto, pero que entonces han pasado 2000 años y Jesucristo todavía no ha vuelto. La cosa es que si nos ponemos a ver en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque hay gente que nos están diciendo que en la Biblia dice, ¿verdad?, que Jesucristo podía volver en cualquier momento y que iba a volver pronto.
Pero si nosotros miramos en el Nuevo Testamento, hay un gran énfasis en que la venida de Jesucristo iba a demorarse mucho tiempo. Si ustedes se ponen a mirar el Nuevo Testamento, no dice que Jesucristo iba a venir enseguida, sino que se iba a tomar mucho tiempo. Y vamos a leer algunos de esos versículos. Jesucristo mismo, en una parábola, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Una persona que se va lejos no va a volver pronto, ¿verdad? Va a tomar en esos tiempos, especialmente esa gente iba a camello, ¿verdad? Tiene un poquito más de dinero que encima a caballo, un poquito más rápido. Pero entonces, ¿qué dice? ¿Cuánto se tomó este señor en volver? Dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Noten que el Señor volvió después de mucho tiempo. Quiero tomar esta oportunidad para repetir los teléfonos: 787-830-9801, 830-9801. Todavía estamos esperando que alguien nos diga que piensa que es el 666. Otro pasaje, ¿verdad?, que se menciona mucho. Pedro dice que vamos a 2 de Pedro 3, esto es un pasaje, ¿verdad?, que algunas partes son bien conocidas, 3 al 4 y 8 al 10 dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué quiere decir? Que antes que venga Jesucristo, la gente va a decir: Jesucristo no va a volver, mira todo el tiempo que ha pasado, ¿verdad? Así que, ¿qué indica eso? Eso no va a ser rápido. Eso va a pasar tanto y tanto tiempo que la gente básicamente se van a cansar de esperar. Dice: mas amados, no ignoréis esto. Porque está hablando del día del Señor, dice, está en los versículos que están entre medio. Pero ¿en qué contexto pone el día del Señor? Dice: no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor nos retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y está hablando que un día es como 1000 años, así que lo que está diciendo Pedro por implicación es que la venida del Señor está en los miles de años, ¿verdad? Por lo menos 1000 años, sino miles de años. Pablo es aún más claro, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué quiere decir? El día del Señor no está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Por lo tanto, si la Biblia dice que la segunda venida se iba a demorar muchos años, ¿por qué entonces dice aquí que estas cosas deben suceder pronto? Bueno, si nosotros miramos a lo que dice el idioma original, el griego, vamos a entender por qué. La frase que se usa aquí es la frase entakei. Tacos es la raíz de la palabra en el español, que es tacómetro. ¿Para qué se usan los tacómetros? Los tacómetros se usan para ¿verdad?, medir la velocidad al cual rota el motor de un carro. Así que tacos quiere decir velocidad o rapidez. Así que si él viene en tacos, ¿verdad?, quiere decir que él viene rápidamente, no que viene pronto, sino que cuando van a suceder estas cosas, van a suceder rápidamente. Eso quiere decir que el tiempo para prepararse es cuando, es ahora, antes que esas cosas suceden, ¿verdad? Yo creo que nosotros aquí en Puerto Rico debemos tener una idea de lo que eso significa, ¿verdad? Porque cuando pasó el huracán, tuvimos un aviso, ¿verdad?, de varias semanas. Además, había casi pasado un huracán parecido
2 o 3 semanas antes, así que tuvimos como un preview, ¿verdad? Para que la gente estuviera bien preparada. Y tuvimos varias semanas para prepararnos para el huracán. Pero ya esa mañana, ¿verdad? Aquí en Aguadilla, que eso comenzó por la mañana, cuando ese viento empezó a soplar, eso no tomó mucho tiempo para que esos vientos estuvieran bien fuertes, ¿verdad? Si usted esperó a ver si de verdad venía el huracán, porque lo que es interesante es que nosotros miramos yo miré las noticias antes de acostarme, ¿verdad? Cuando todavía teníamos internet, y decía que el huracán iba a pasar, el ojo del huracán iba a pasar por Atillo. Pero eso no fue lo que pasó, y ya cuando empezaron los vientos a llegar, ya no había internet, así que ya no podíamos chequear por dónde estaba pasando el ojo, y pues, resultó que el ojo nos pasó por encima, y no fue mucho tiempo desde que eso empezó a soplar suavecito hasta que eso estaba soplando de una forma, ¿verdad? Que si usted no había preparado su casa y el techo no resistía, ahí la cosa se ponía mala, ¿verdad? El techo de nosotros es de metal, pero con madera y teja, y empezó a sonar, y ahí yo me preocupé un poquito. Pero básicamente, ¿verdad? Después que estas cosas empiezan, ahí no hay tiempo para prepararse, y eso va a ser como un huracán de 7 años, y tenemos miles de años para prepararnos, ¿verdad? Hemos tenido miles de años, y estoy seguro que usted va a tener unos añitos, ¿verdad? No creo que esto va a pasar, ¿verdad?, en los próximos 2 o 3 años, pero sí puede pasar después de eso, porque la otra cosa es que cuando Pablo estaba escribiendo, ¿verdad?, y Pedro y Jesucristo, faltaba mucho tiempo, pero ya ha pasado mucho tiempo. Eso quiere decir que ahora sí que estamos mucho más cerca de ese tiempo, ¿verdad? Así que para nosotros sí puede ser que esto ocurra bastante prontito, ¿verdad? Yo pienso que yo voy a conocer a las personas que van a pasar por esto, quizás, ¿verdad?, pase en mi vida, pero por lo menos creo que pasará en la vida de mis nietos, personas que yo espero, ¿verdad?, que Dios me permite poder conocer. Ahora, después de esto dice que Jesucristo declaró estas palabras enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora otra vez, ¿verdad? Eso parece que ahí no hay mucho que sacarle, ¿verdad? Simplemente Jesucristo declaró estas palabras, ¿verdad? Y se las dio a su ángel y se las dio a su siervo Juan. Fíjense la cadena de Dios el Padre, a Jesucristo, Dios el Hijo, a un ángel, y entonces a Juan las escribió, las mandó a las iglesias que estaban ¿verdad?, en Asia Menor, y de ahí entonces las recibimos nosotros. Era una cadena. Dios muchas veces hace las cosas en una cadena, pero esa palabra declarar es una palabra que no es una palabra que normalmente se usa para ese término. La palabra que se usa aquí es la palabra semaión, y es de donde sacamos la palabra semáforo, ¿verdad? Semáforo es un instrumento que comunica información a través de colores, ¿verdad? Rojo quiere decir que hay que parar, verde quiere decir que se puede continuar, y el amarillo quiere decir que estemos pendientes que el rojo viene. Estos colores son símbolos y comunican información en una forma simbólica. Por lo tanto, lo que quiere decir es que Dios está revelando información en el libro de Apocalipsis y lo está poniendo en una forma simbólica. Ahora, ¿por qué será que Dios está haciendo esto? ¿Por qué no revelar información en una forma ¿por qué será que Dios lo pone en forma de símbolo? Pues hay unas razones por las cuales yo creo que Dios está haciendo esto, ¿verdad?, en vez de ponerlo en una forma literal. Primero, yo creo que Dios quiere cambiar el futuro lo menos posible.
hay algunas cosas que Dios le dice directamente a Juan, que le dice entonces a Juan que no las revele. Y eso yo siempre lo encontré bien curioso. Por ejemplo, el versículo 10 del versículo 4 del capítulo 10 de Apocalipsis dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Así que Dios le reveló algo a Juan que él no quería que él nos revelara a nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué no? Bueno, porque yo creo que, ¿verdad?, hay muchas cosas del futuro que Dios de verdad no quiere que nosotros sepamos. Porque, por ejemplo, si Dios nos dice que un tal día, ¿verdad?, si Dios le dice a usted que un tal día usted va a sufrir un accidente de automóvil y quizás se vaya a morir, ¿qué va a hacer la persona, verdad? Si fuera yo, me dicen que hoy tú vas a morir en un accidente de auto, pues yo sinceramente me voy a quedar en la casa, ¿verdad? Qué duda, Dios, pero yo voy a quedarme en la casa, ¿verdad? Ahora puede ser que ahí me resbale, ¿verdad? Y me dé la cabeza y venga la ambulancia, y entonces me lleven al hospital y ahí la ambulancia choque, ahí entonces, ¿verdad? Ahí eso fue lo que cumplió, ¿verdad? Que me iba a morir en un accidente de auto, que me quedé en la casa. Pero la cosa es que, ¿verdad?, si usted ha visto películas acerca de donde van atrás en el tiempo, ¿verdad?, y que cambian el pasado, cambian el futuro, hay un cierto sentido donde eso es real, ¿verdad? Y yo creo que Dios no quería, ¿verdad? El futuro le pertenece a Él y no a nosotros, y hay cosas del futuro que Él nos revela y otras cosas que Él no nos quiere revelar. Además que, ¿verdad?, Él quiere que la gente, ¿verdad?, el futuro en cierto sentido es un regalo para nosotros, porque eso nos da cierta libertad, ¿verdad? Nosotros podemos decidir lo que nos da lo que nosotros vamos a hacer con nuestra vida. Por eso es que yo creo que la iglesia no se menciona en el resto del libro del Apocalipsis, porque nos está dando la libertad, ¿verdad? Lo que va a hacer la iglesia no está predeterminado, está, ¿verdad? Nosotros podemos hacerlo. Si nosotros sabemos, ¿verdad?, que en tal año iban a descubrir los antibióticos, en tal año era que iban a descubrir las computadoras, pues entonces yo digo, pues no se está prediciendo que las computadoras se van a inventar este año, así que yo no voy a inventar porque nunca va a pasar, ¿verdad? Eso nos limita si sabemos el futuro de una forma demasiado específica. Así que, ¿verdad?, Dios pone las cosas en símbolo para que nos da la esencia de lo que va a pasar en el futuro sin revelar los detalles, y eso nos da libertad a nosotros y también le da libertad a Dios para que Él pueda actuar a través de las personas. También, ¿verdad?, ponerlo en estos símbolos limita, ¿verdad?, aún el conocimiento que se está dando, que está en forma simbólica, lo van a conocer solamente las personas que están verdaderamente interesadas en la profecía, ¿verdad?, que la estudian y tratan de entender lo que dice la profecía. Y eso quiere decir que para ponerle esa cantidad de esfuerzos solamente van a estudiar personas que creen en esas profecías. Eso quiere decir que la mayoría de las personas que son inconversas, ¿verdad?, que no creen en Dios, o que no creen en Jesucristo, o que creen por encimita y no, de verdad no son salvas, esas no son las personas que se van a poner a estudiar, ¿verdad?, intensamente el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, como dijimos, es algo que solamente los esclavos de Dios son los que van a estudiarla, ¿verdad?, porque no le van a poner el esfuerzo. Es una manera de mantener el significado de la profecía, comunica la esencia de la profecía a un agente que no entendería la tecnología o las estructuras gubernamentales que representa. Por ejemplo, yo creo que en el libro de Apocalipsis está hablando de los drones, ¿verdad?, de esos cositos que tienen que vuelan, ¿verdad?, con las cámaras. Creo que son ¿cómo se llama eso? Son los drones, ¿verdad?, los mini drones que usan los periodistas y que ahora uno puede comprar en Radio Shack y volarlo. Pues yo creo que, ¿verdad?, están prediciendo eso. Usted trata de escribirle eso a una persona en la Edad Media, ¿verdad?, no lo iban a creer. Yo creo que aquí también habla de viajes al espacio y a Marte, y está hablando de las computadoras, y está hablando de cosas cibernéticas, donde uno combina las computadoras con los seres humanos y plantar chips y cosas. Pero si uno no entendiera, ¿verdad?, ahora está
estamos entendiendo más y más lo que está pasando, ¿verdad? Pero para una persona en la Edad Media, pues, si se le explicaba todo eso, decía que había una computadora, ¿verdad? Y estaban conectando, haciendo estas conexiones, y habían aviones, y habían bombas atómicas, iban a entender ellos, ¿verdad? Ellos no iban a entender ninguna de esas cosas. Y que se pone en una forma simbólica donde la esencia de lo que se está comunicando se mantiene, pero uno no tiene que saber los detalles, porque aún hoy en día algunos de esos detalles son especulativos, ¿verdad? Ahora, otra cosa que va pasando es que este libro se va entendiendo más y más a medida que el tiempo se va acercando, ¿verdad? Así que a medida que esas tecnologías están empezando a venir, pues nosotros empezamos a dar cuenta, ¿verdad?, de lo que está pasando. Otra cosa que hace el hecho de que son en símbolo es que protege el libro y los lectores, porque por ejemplo cuando está hablando de las autoridades romanas, ¿verdad?, o está hablando de las autoridades del último tiempo, del anticristo, esas autoridades no pueden identificarse a ellos mismos en las profecías porque están en una forma tan simbólica, y como ellos no se han sentado a tratar de interpretarlo, ellos simplemente van a ver el libro como un cuento de fábulas, cuando en realidad está hablando de ellos, ¿verdad? Y como habíamos visto, la profecía tiene un cumplimiento inmediato y un cumplimiento ¿verdad?, en todos los tiempos, y un cumplimiento final. Así que en cierto sentido este libro también está hablando del Imperio Romano. ¿Y cómo es que el Imperio Romano no destruyó este libro? Bueno, porque como se presenta de una forma simbólica, ¿verdad?, pues la gente puede decir, no, esto ¿verdad?, no habla del Imperio Romano. Y yo creo que en los últimos días quizás también eso permite que este libro, como otras personas lo van a interpretar de otra forma y no conocen, pues quizás no se prohíbe y no hay una persecución tan fuerte contra este libro en esos últimos días. Finalmente, en cuanto a por qué toma forma simbólica, los símbolos nos comunican cómo es que debemos reaccionar a las cosas. Añade un componente emocional. Pero así siempre describe, va a haber, ¿verdad?, el gobierno de las Naciones Unidas en el año 2110, ¿verdad?, de aquí a 100 años va a haber un presidente que va a firmar un tratado y va a hacer estas cosas y va a hacer aquellas cosas. No simplemente son hechos, pero cuando dice que Babilonia, que hay una ramera sobre una bestia y que esa ramera es en Babilonia, pues ahí nos está diciendo cómo es que debemos reaccionar, ¿verdad?, a esos hechos. Cómo es que Dios ve esa organización, ¿verdad?, que va a estar en esos días, ¿verdad?, y nos crea una reacción emocional basado en esas imágenes, ¿verdad?, que se están revelando. Entonces, básicamente eso cubre el primer versículo. Quiero hablar un poquito del versículo. Antes de eso quiero dar los números de la radio otra vez: 787-830-9801, 787-830-9801. Cualquier pregunta que tengan que ver con el libro de Apocalipsis, acerca de profecía, acerca de cualquier punto de teología, pueden llamar y hacer la pregunta. Trataremos de cubrirla. Dice que está hablando de Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí la palabra para testimonio es la palabra mártir. Muchas veces cuando nosotros damos testimonio de Jesucristo y testimonio de la palabra de Dios, vamos a tener, ¿verdad?, nos va a costar. A la gente no les gusta mucho que le hablemos acerca de Jesucristo. Usted puede hablar acerca de Dios todo lo que usted quiere, porque la gente se imagina a Dios a su propia imagen, ¿verdad? Ellos tienen su propio Dios que ellos se imaginan allá en el cielo, pero usted empieza a hablar de Jesucristo y eso ya cambia la cosa, ¿verdad? Y la gente muchas veces se ofende. Juan fue el último de los apóstoles. Juan, según la tradición, había sido dejado caer en un baño de aceite hirviendo y
lo sobrevivió, que quizás creo que haber muerto. Pero lo sobrevivió, entonces lo mandaron a esta isla de Patmos, donde él estaba para recibir esta profecía. Entonces dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, o el tiempo está a la mano. Dios quiere, ¿verdad? Aunque, como habíamos visto, la venida del Señor, ¿verdad? En esos tiempos estaba bien lejos. Dios quiere que nosotros nos preparemos como si estas cosas fueran a pasar ya en los próximos años, ¿verdad? Y es preparándonos y obedeciendo estas cosas y viviendo como si esto fuera a ocurrir pronto, que entonces vamos a tener una bendición, una bienaventuranza. Porque el proceso de nosotros prepararnos para eso, nos vamos a preparar para muchas otras cosas en nuestra vida y vamos a estar en un estado de preparación que nos va a hacer exitosos en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Esta preparación es como una preparación también para la vida. Una de las razones, por ejemplo, que a veces ponen a los niños a deporte, ¿verdad? La razón que yo puse a mis hijos en deporte es porque crea unas destrezas, ¿verdad? Y unas disciplinas que son aplicables universalmente a todas las áreas de nuestra vida. De la misma forma, si nosotros estudiamos profecía, nos prepara, ¿verdad? Para todas las tribulaciones y todas las pruebas que van a venir en nuestra vida, ¿verdad? Porque simplemente esto es la intensificación de todos los tipos de pruebas que nosotros vamos a enfrentar. Dice, y la otra cosa, la otra razón que cuando hablamos que el tiempo está cerca es que, ¿verdad? Siempre estos principios están funcionando, ¿verdad? Y siempre hay partes en el mundo donde los cristianos están siendo perseguidos y nosotros, ¿verdad? Como dije, ¿verdad? A través de toda nuestra vida vamos a estar enfrentando estas tribulaciones. Así que todo esto está cerca de nosotros porque hay aspectos de lo que habla del libro de Apocalipsis que en todo momento vamos a estar experimentando. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Las 7 iglesias, vamos a ver más tarde, que representan 3 cosas. Primero, representa 7 iglesias que existieron en ese momento. Eran 7 iglesias que tenían 7 tipos de, podemos decir, retos, es la mejor palabra, porque algunos de los retos eran positivos, otros los retos eran negativos en cuanto a que había pecado en las iglesias. 5 iglesias tenían pecado en su iglesia y 2 de las iglesias tenían retos externos. Y entonces, básicamente, todas las iglesias hoy en día enfrentan esos mismos 7 retos y nosotros como cristianos enfrentamos también esos mismos 7 retos. Así que podemos ver, ¿verdad? La instrucción de esta iglesia y podemos aplicarlos a nuestras vidas. También hay unas profecías acerca de esas iglesias que se cumplieron de cierta manera que nos ayuda a entender cómo es que las profecías simbólicas de estas iglesias se van a cumplir en el futuro y voy a explicar eso un poquito más. Estas iglesias, además de ser de las 7 iglesias típicas, podemos decir, representan a todas las iglesias en que se enfrentan a los 7 retos que enfrentan todas las iglesias. También parece que representan distintos periodos de tiempo en la historia de la iglesia. La cosa es también que cada uno de esos periodos de tiempo produjeron una división en la iglesia en el presente. Por ejemplo, nosotros tuvimos, la iglesia comenzó siendo una iglesia que era mayormente apostólica, que tenía mucha influencia judía. Hoy en día tenemos un grupo de iglesias que son las iglesias judío-mesiánicas, ¿verdad? Que parece que son parecidas a lo que eran estas iglesias. Tenemos después la iglesia que representa el tiempo de persecución, pues hay iglesias hoy en día que están pasando a través de tiempos de persecución.
Después de eso vino un periodo donde se fue, donde la iglesia dejó de ser perseguida y se hizo la iglesia oficial del Imperio Romano. Y esa iglesia, la capital del Imperio Romano en ese tiempo estaba en Constantinopla, y eso produjo una iglesia que se llama la Iglesia Ortodoxa. Después de eso vemos que hubo un periodo de tiempo que produjo otro cambio, otro desarrollo en la iglesia, y ese periodo fue la época medieval y produjo otra iglesia, que es la Iglesia Católica Romana. Después tuvimos la Reforma Protestante y eso crearon las iglesias protestantes. Después de eso tuvimos un periodo donde empezaron a haber muchos imperios y hubo una expansión, ¿verdad? Cultural, y hubieron mucho énfasis misionero y mucho énfasis en que la gente fuera salvo y énfasis evangelístico, y eso produjo las iglesias evangélicas. Y después de eso vino un periodo donde básicamente es la iglesia de los países ricos, que yo creo que es el periodo que va a producir las mega iglesias y unas iglesias que va a ser básicamente una mezcla de un montón de cosas distintas, quizás mezclándose aún hasta con el Islam y con otras religiones. Y eso va a producir otro tipo de iglesia que va a predominar en los últimos tiempos, pero va a ser una división de la iglesia. Así que se representan los grandes grupos, agrupaciones de las iglesias del cristianismo, de la parte del cristianismo a través del tiempo. La iglesia perseguida, la iglesia judío-mesiánica, la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la iglesia protestante, la iglesia evangélica, y este último tipo de iglesia que se está desarrollando hoy en día. Así que eso lo vamos a ver cuando estudiemos las 7 iglesias. Y la próxima vez vamos a hablar acerca de cómo es que el libro de Apocalipsis representa a Jesucristo, comenzando con la Trinidad, ¿verdad? Vamos a ver cómo se representa el Padre, cómo se representa el Espíritu Santo y cómo se representa Jesucristo, ¿verdad? Hay muchos símbolos. Hay una cosa final que quería decir acerca de los símbolos. Muchos de los símbolos que se usan en el libro de Apocalipsis también se usan en las profecías del Antiguo Testamento. Así que estos símbolos nos conectan al Antiguo Testamento y unen todas las profecías, ¿verdad? Y entonces podemos buscar estos símbolos en el Antiguo Testamento, a ver cómo se usaron esas profecías, y esas profecías nos ayudan a entender y explican, ¿verdad?, esos símbolos. Así que la semana que viene vamos a ver el Jesucristo de Apocalipsis, ¿verdad? Y este libro lo presenta de una forma bien distinta, ¿verdad? Ya no es el niñito Jesús ni Jesucristo en el crucifijo, en la cruz. Es un Jesucristo muy distinto al cual nosotros le oramos, ¿verdad? Cuando usted ore, no le ora al niñito Jesús, órale al Jesucristo del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver la próxima vez. Después de eso iremos viendo las distintas iglesias, ¿verdad? Y cuáles son las instrucciones que Dios tiene en las iglesias, y entonces vamos a ver el cielo y vamos a seguir por ahí. Un día llegaremos al 666, vayan pensando, Dios quiere que usted calcule ese número, sepa qué quiere decir el 666. Espero que la semana que viene algunas personas me puedan comunicar su idea. Esa es la asignación para la semana que viene. Si Dios quiere, estamos aquí, el programa va a ser a las 7 de ahora en adelante, y le invito, ¿verdad? Va a ser básicamente una clase sobre el libro de Apocalipsis. Le invito a que vuelvan y le digan a otras personas. Todos estos videos, ¿verdad?, están en YouTube, en el canal Iglesia Bíblica Cristiana. Busquen Iglesia Bíblica Cristiana de Aguadilla y van a salir los YouTube, ¿verdad?, acerca de profecía, y ahí pueden ver los programas anteriores si les interesa ver acerca del rapto de la iglesia, que es lo que hemos estado hablando, y una introducción a lo que es la profecía. Así que Dios les bendiga y hasta la semana que viene. Hemos presentado su programa de todos los lunes con el doctor Raúl López Berqué. Todos los martes, Nueva Esperanza. Programa de edificación espiritual relacionado con el libro de Apocalipsis. No se pierda el próximo martes otro programa a las 7 de la noche, Nueva Esperanza, con el doctor Raúl López Berqué.
Dios le bendiga poderosamente. La gente no me da eso, pero eso es otro programa. Pero la cámara sí. Vamos a pagarla. Ay, ¿verdad? Usted lo edita, ¿no? ¿Dónde pagó esto? Tiro ya lo que tengo. ¿Dónde pagó? Pero es mejor que el revoluce al